Bienvenidos a este video donde explicaremos el ACA final de estadística. Mi grupo está conformado por Ana María Cortés, Ángela Marcela Moncayo, las cuales hacen parte de la carrera Administración de Empresas, e Ingrid Viviana Parra, que hace parte de Contaduría Pública. Este trabajo será entregado al docente Leo Rodrigo Gil. En este trabajo se explicará introducción, importancia de la estadística en el área laboral, etapas de la investigación y tipos de variables. Podemos decir que es importante la estadística, ya que los conocimientos adquiridos nos ayudan a solucionar problemas de estadística teniendo números claros y coherentes. Con ello podemos realizar análisis de los ejercicios teniendo tablas de frecuencias y gráficas que nos ayuda a tomar grandes decisiones. La importancia de la estadística en el área laboral nos indica cuáles son los objetivos empresariales o financieros. Esto aplica para contabilidad, mercadeo o todo aquello que tenga que ver con números. ¿Por qué? Nos ayuda a tener un conocimiento de sacar resultados para obtener dentro del proceso una solución a algún problema, teniendo un resultado coherente, siempre teniendo presente los objetivos iniciales para la toma de decisiones. Las etapas de investigación tenemos planeación del trabajo, recopilación de los datos, evaluación y depuración de los mismos, presentación de los datos y tabulación, análisis e interpretación de los mismos. De tipos de variables tenemos dos, la cual es cuantitativa y cualitativa. Cualitativa hace parte la nominal y la ordinal. De cuantitativa tenemos los intervalos de razón. Validamos que es una variable cuantitativa porque los números que manejamos son enteros, no son decimales. Entonces, el segundo paso a realizar es generar como tal una tabla de frecuencias, donde acá tenemos como tal los datos recogidos o la escala y los ordenamos de menor a mayor. Tenemos que 1 no hay, sigue 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siguiente paso, en este caso en la tabla de frecuencias vamos a encontrar la frecuencia, las veces que es la frecuencia, las veces que cada uno de estos números se repite, en este caso en la lista. Entonces tenemos que 8 veces. 8. El 3 está repetido 1, 2, 3, 4, 4 veces. El 4 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 3 y 4 veces se repite el 10. ¿Cómo rectificamos que esta lista está bien? Pues en este caso al hacer la suma nos tiene que dar el total de 80 niños que fueron encuestados o los encuestados. Y 4, 64, serían 74, 76 y 80. Hablando de frecuencias, vamos allá la frecuencia acumulada, que se representa con una F y una I. Y, ¿qué quiere decir la frecuencia acumulada? Que es este dato, la sumatoria de cada uno de los datos que está acá, ¿sí? Y lo hacemos en diagonal. Entonces acá como no hay el mismo número anteriormente, colocamos el mismo 8. Y acá si hacemos la suma diagonal, que sería el 8 más 4 nos daría 12. Acá 12 más 8 nos daría 20. 20, 80. Y ya sacamos como tal la frecuencia acumulada. Ahora vamos para el siguiente paso, que es hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo la hallamos? En este caso cogiendo este dato y este dato, ¿sí? Entonces este dato que sería la frecuencia o dividido en el número de la muestra, que es 80. Acá ponemos n igual a 80, que es el número de la muestra. Entonces, en este caso, para el primer dato tenemos, pues vamos a hacer el calculador porque los valores nos van a dar decimales. 8 dividido en 80, entonces 0,10. Obviamente que tenemos que poner con los decimales. 4 dividido en 80, que nos va a dar 0,05. Como rectificamos que la información esté bien, pues en este caso al realizar la suma de todos los valores nos tiene que dar la frecuencia, que se llama con mayúscula, relativa absoluta, ¿sí? O en este caso el símbolo de porcentaje. La frecuencia relativa porcentual. ¿A qué nos referimos? Bueno, en este caso vamos a tomar
este valor y lo vamos a poner la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. La suma 2, dos cifras así hacia la derecha y nos va a dar el valor. Entonces en este caso sería 10, que sería 0,10 multiplicado por 100. Entonces acá corremos este para acá y nos da 5. Dos cifras para acá y vuelve a dar 10. Aquí nos da 2, decimos que el 2%, el 10% de los niños tuvieron una escala de calificación o en este caso de aceptación de los ORS del 10%, que esta es la escala, corresponde a la escala, y esta F sub I corresponde al número de veces que aparece, pues en este caso la escala. Ahora sería que es 2 por 8, la X sub I. 2 por 8 nos da igual a 16, ¿verdad? 3 por 4 nos da igual a 3 por 4 nos da igual a 12. 4 por 8, 64. Entonces igual a n, que es el número de datos obtenidos, dividido en 2. Entonces esto nos da igual a n, en este caso sería 80, los números recolectados, 80, y lo dividimos en 2. Nos da igual a 40. Ahora este número lo tenemos que buscar en la casilla, en este caso de frecuencia absoluta. Entonces nos damos cuenta que pues el número 40 no lo tenemos, pero tenemos como tal el más cercano que es el 44. Entonces de esta manera ya hallamos como tal la casilla de X. La mediana está en la casilla de 44, que en este caso sería 6. Entonces traducimos que n es igual a 6. ¿Qué más se repite? Más veces se repite. Entonces aquí hallamos que el dato que no se repite es el número 20. Entonces la moda se expresa así, es igual a 20. En este caso se repite 20 veces el número 7. Entonces esta sería la respuesta. La moda es igual a 7. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a reemplazar este por la medida de posición, que sería la K. En vez de la K ponemos el 6 por el número de datos dividido en 10. Entonces 6 por el número de datos, el número de datos en este caso sería 80. 6 por 480. Y esto lo dividimos en 10. 48 igual a 48. Este tipo de posición lo vamos a buscar en la tabla de frecuencia absoluta, el número mayor que esté más cercano, que en este caso sería 64. Y la respuesta está en el dato de satisfacción, que sería 7, a la que está más cercana acá. Es igual a 7. Y 3. Vamos a usar esta, colocamos en la medida de posición, que sería la 3, el número de datos, que en este caso pues, de una vez hallémoslo, que es el 80, por el número de datos, que es 80, y esto lo dividimos en 100, que es el porcentaje, 30 y 4. 2.4. Esta es la medida de posición. El número que estamos cercano pues sería el 8. Y la medida de satisfacción de los niños, la escala de satisfacción que está, pues sería la respuesta 2. Entonces, hallamos que el percentil 3 es igual a 2. Nos ayuda a determinar qué tan agrupados o dispersos se encuentran los datos. Para poder realizar el proceso de dispersión vamos a tomar el resultado de la media menos la base, el cual nos arroja el resultado que nos indica si es positivo o negativo. En caso de que el resultado dé positivo, quiere decir que está sobre el promedio de la media. Si el resultado nos da negativo, está por debajo del promedio, por ende está más alejado, mostrando cuánto se aleja del valor de la media, dependiendo el signo si es positivo o es negativo. Básicamente, estos cálculos nos ayudan a medir la variabilidad de la desviación y calcular la varianza de la desviación estándar, que indica qué tanto se dispersan los datos con respecto a la media. Y vamos a revisar los datos que nos están dando para nuestro ejercicio número 2. En nuestro ejercicio número 2 vamos a revisar estas cuantas características y vamos a ver
a medida del proceso cómo lo vamos a realizar, ¿listo? En donde vamos a encontrar estos datos y vamos a dar respuesta a estos enunciados. Primero, la caracterización de la información. Entonces tenemos una tabla de 160 datos que podemos directamente contarlos, los 160 datos. Luego nos permitimos hallar un intervalo a partir de nuestra fórmula de intervalo. Y posterior a ello vamos a encontrar entonces nuestro límite inferior, nuestro límite superior, nuestro rango y nuestra amplitud. Una de las fórmulas entonces es la del intervalo como tal, que es 1 más 3.3 del logaritmo de la muestra. El límite inferior pues ya lo vamos a encontrar directamente en la tabla, al igual que el límite superior, y pues el rango simplemente va a ser la resta del límite superior por el límite inferior. Y pues la amplitud la vamos a encontrar a partir de estos dos valores, que sería el rango dividido por K, que sería el intervalo. A partir de esta información ya estamos dando la caracterización. Entonces vamos al segundo punto. Encontramos directamente en el segundo punto que sería la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a encontrar aquí la tabla de distribución de frecuencias, donde están cada uno de los datos, donde vamos entonces a tener en cuenta la amplitud para la construcción de cada uno pues, de los intervalos, con su límite superior y con su límite inferior. Tenemos también la marca de clase y todos y cada uno de los datos de frecuencia que hemos pues hablado en todas y cada una de las clases. Los datos más importantes, o bueno, uno de los datos más importantes que nos va a dar como una idea y una información de estos datos agrupados van a ser los que vamos a sacar a continuación y los que pues van a ser explicados, digamos que un poquito más graficados a partir de un histograma, y vamos a poder como identificar, digamos que la parte central de estos datos, que son pues las medidas de posición, las medidas de posición central. Para encontrar la media, vamos a ubicar primero nuestra columna de X sub I por F sub I, en donde pues vamos a realizar esta multiplicación, y en su sumatoria, esta sumatoria la vamos a dividir por la cantidad de la muestra, ¿sí? En donde nos va a dar un valor de 87. Esa sería nuestra media, ¿listo? A partir de ello, entonces vamos a sacar el valor de la mediana. ¿Qué nos va a decir la mediana? La mediana nos va a dar una información a partir de su fórmula. Aquí está la fórmula como tal de la mediana, en donde nos muestra que es el límite inferior del intervalo de la mediana. Bueno, para sacar la mediana inicialmente lo que siempre se hace es, si es un número par, se divide entre 2. Si es un número impar, se le suma 1 y se divide entre 2. Entonces, a partir de ello, 160, la mitad es 80. Lo podemos ver aquí en nuestra frecuencia absoluta, que estaría entre el intervalo de 62, entre la frecuencia absoluta de 62 y 99, donde escogimos el límite superior. Entonces, en este intervalo vamos a sacar la mayoría de los datos de nuestra mediana. Entonces nos dice que sería el límite inferior de la mediana, que sería 57, aquí lo vamos a ubicar, y que sería n sobre 2, que sería pues el número de la muestra sobre 2, menos f sub i menos 1, que ese sería directamente pues la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, que sería 62, y nos dice que sería sobre fi, que sería el valor como tal de la frecuencia absoluta de la mediana, que sería 37. Listo, entonces, ¿qué nos están comunicando estas frecuencias o estos intervalos? Nos están comunicando lo mismo que sacamos en la media y lo mismo que sacamos en nuestra frecuencia absoluta, en nuestra mediana y en nuestra moda. Nos está diciendo cuál es la tendencia central.
Aquí dentro de nuestros datos también encontraremos la parte de la desviación. ¿Qué nos quiere decir estos datos respecto a la desviación? Nos están diciendo cuánto se aleja hacia la parte derecha o hacia la parte izquierda en cuestión del eje de X y el eje de Y, pero lo que nos está diciendo en sí es cuánto se aleja del centro o del foco de la tendencia como tal. Estos datos nos sirven y son de gran relevancia porque en cuestión o a nivel empresarial los podemos manejar de muchas maneras. Nos pueden comunicar qué toma de decisiones es oportuna y qué toma no, gracias al agrupar los datos y al poder tener una información sólida y clara. Verificar que la media, la mediana y la moda nos quedó bien. Este es el resultado que nos arroja. Aquí en este intervalo nos muestra la intensidad de frecuencia por el gusto de algún producto. Esto nos ayuda a tomar una decisión al momento de hacer un estudio de mercadeo o al momento de sacar alguna marca o alguna línea, dependiendo de la intensidad del intervalo por el gusto de los clientes. La desviación nos ayuda a determinar qué tan agrupados o dispersos están los documentos respecto a la media. Para poder tomar el resultado de la dispersión, vamos a tomar el valor de la media menos la base inicial. Esto nos arroja el resultado, bien sea positivo o negativo. Si nos da positivo, quiere decir que está por encima del promedio de la media. Si nos da negativo, está por debajo del promedio de la media y está más alejado del resultado. ¿Cómo podemos identificar si está por encima o por debajo del promedio? Eso dependiendo del signo positivo o negativo. Básicamente esto nos ayuda a determinar la variabilidad de la desviación. También con esto podemos determinar qué tan dispersos se encuentran los datos en la media.